universosaintseiya.com. Entonces, la pregunta del millón es, con estos datos que tenemos, ¿qué os esperáis que pueda ser lo que venga? Porque ya es inminente, quedan 2 semanas, menos, que aparezca en el anime, o sea, perdón, en el evento del Complete Wars of Saint Seiya. O sea, en el evento 30 aniversario de Saint Seiya, que es como lo conocemos todos. Ya sabemos que está confirmada una macro exposición, tanto de Panoramation, de diferentes tipos de líneas de figuras, pero va a haber también exposición de diseños inéditos, que eso ya creo que lo está dejando claro, pero con respecto a lo que es el futuro, tanto en manga y en anime de Saint Seiya, salvo este dato donde el hombre este de Bandai dice que él piensa que puede que haya un nuevo anime, o que le gustaría que hubiera un nuevo anime antes de que terminasen de salir las 12 de armaduras divinas, no hay nada. Claro, esto dices, tía. Oye, podríamos hacer una porra, ¿no, Carlos? Una apuesta, a ver, ¿qué? Sí, que cada uno... No, una porra, que cada uno dijera lo que espera y luego ver cuántos han coincidido de cada uno. Yo lo que quería decir, que a mí me parece que hay posibilidad de que no se anuncie incluso nada, o sea, que es lo que uno está viendo, que va a ser un evento de muestra, con un par de anuncios tal vez en lo que sea de figura, no mucho, y algo más por ahí, y tal vez no lo que uno espera. En mi caso me parece que si esa fuera la verdad, digamos, si esa fuera lo que va a suceder en el evento, sería para mí un desperdicio. Porque recordemos, son 12 días, estás hablando del 30 aniversario de Saint Seiya, la verdad que si es solo eso, es un desperdicio total. Lo gordo lo esperarán en el último. No, y sobre todo con la cantidad de atención que está llamando la atención más bien estoy repitiéndome, pero o sea, la cantidad de personas que estamos esperando a nivel mundial, la cantidad de o sea, están generando esta campaña como de expectativa, y entonces pues sí sería un verdadero desperdicio, un evento que tiene encima los ojos de medio mundo esperando en un momento tan oportuno el poder dar un buen aviso. Nada más que en cierta forma también es un poco desesperante el usual silencio de Kurumada, que pues en este año creo que ha sido menos activo incluso en su blog. Bueno, pero que la Champions Red te va a mostrar un dibujo inédito, Cuidado, que dibuja, todavía, sí. Ten cuidado, Bueno, menos mal. Sí, menos mal. Nos lo que me pareció un poco absurdo, por ejemplo, es que llegue el 30 aniversario, se anuncie un futuro nuevo anime y se anuncie un año vista. O sea, dicen, no, un nuevo anime de Caballeros del Zodíaco, ¿para cuándo? Para marzo del 2017. Y te quedas con cara de gilipollas. ¿Sí? Tinko, que es... Sí, que digan algo, pero al final no digan ¿tienes nada. que esperar 9 meses? O sea, ¿lo dices ahora 9 meses vista? ¿Estás flipado o...? No, se anuncian algo va a ser para sí, el próximo año. como Sword of Gold, ¿no? Que pusieron ese tráiler que luego nada tenía que ver, Sí, ¿no? o como la película en CGI, que llevaba 4 años anunciándose. No sé, fue ya un abuso ya. De todas formas, No, eso fue, digamos, un mal cálculo de Toei, porque se vio obligado a preparar un nuevo estudio para la película, y eso fue lo que le llevó muchísimo más tiempo. Tuvieron que prepararse para una animación en la cual no tenían el estudio en condiciones. No, Ahí directamente no tenían anunciaron estudio. antes de... Claro, sacaron el tráiler antes de tener un estudio siquiera para hacerlo. Este no creo que sea el caso, pero en todo caso, si lo que dice Carlos es lo que se da, tampoco sería tan raro, porque ojo, no es que si anuncian algo a la semana siguiente está el anime, eso ni ahí. O sea, lo más cercano que podría estar si estuviera dentro de este Bueno, de este a ver, año. nosotros sabemos que están trabajando en algo. No, evidentemente, pero Igual lo más si es cercano algo, que puede igual estar... llevan, para darle algo de animación de calidad, llevan ya un año trabajando. ¿Sabes lo que De te quiero calidad. decir? Ojalá. Eso es lo que todos dudamos, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que yo no creo que sea enseguida, apenas termine el evento. En todo caso, lo que uno esperaría es que estuviera dentro del rango de este año. Después de verano. Claro, Yo dentro creo un que par de sería para meses. abril del próximo año. Oye, no fue Bueno, con... pero si se da eso, es lo que dice Carlos. Te están vendiendo el anime y dicen, bueno, pero es para recién marzo, abril del año que viene.
Pero con que lo digan está bien, pues, que se tome Sí, su tiempo claro. de hacerlo bien. No fue lo de Solo Gol, perdonad, igual no lo recuerdo bien, pero no fue que lo anunciaron Solo Gol en junio y salió en septiembre-octubre. Claro, fue algo así también. Claro, pero salió dentro del rango del mismo año. Son un Claro, par por de eso meses digo, de diferencia. que podrían hacer eso, me refiero, podrían hacer eso. Ellos siempre suelen sacar cosas en septiembre, octubre o en abril. El caso es que Bueno, si como lo sea, que pero dice que esté Carlos bien se da lo Da que igual dice lo que sea, Carlos. ¿no? Acá no tendrías un rango de 2 o 3 meses después del anuncio. Acá tendrías un rango de 9 meses, 8 meses. Es mucho, me parece. Pero mientras anuncien a Michi Jimeno, todo bien. qué cansino, Ya Va a es estar soñar, complicado, eso va a estar complicado. ya es soñar demasiado, me Ahora, parece. también que la entrevisten causó algo de expectativa. ¿Ustedes qué piensan? O sea, la han entrevistado Sí. obviamente porque trabajó en la serie clásica, igual la Morillita, pero... Sí, o Algunos sea, de si van a traer el equipo del director Morishita con Ichi Jimeno, ojalá esté Seiji Yokohama también. Si traen esa gente, uno sabe que puede Ahí tener uno. algo de calidad. Después dependerá de cuánto dinero quiera poner Toei en la producción, pero la calidad de esa gente es indiscutible. El tema está, Toei va a hacer caso al pedido de muchísimos fans de tener de nuevo al Araki Pro con la gente que trabajó en la serie clásica. No, Y ahí es donde uno tiene dudas porque evidentemente Toei, como cualquier estudio, es de muy poco dar el brazo a torcer. Capaces son de traerlo No, nada más no lo va a para el hacer. tráiler. Se hacen un tráiler hecho por todos ellos y ya está. Que a lo mejor un tráiler cuesta más que todo el anime en sí. En plan troll, sí, capaces son. Nos dan eso y luego nos ponen a los animadores de Soul of Gold de la versión streaming y nos dejan todo con cara de mu. Ahora, para quien sepa, por ejemplo, llevándonos a Dragon Ball Super, que ha mejorado, me dicen, su animación y su dibujo. ¿Qué tanto ha mejorado? O sea, ¿es como la serie clásica de Dragon Ball? No. Y otra pregunta, No. ¿los encargados de esta Claro. serie son los mismos que se encargaron de la serie clásica o no? No. Ahí hay una mezcla. Hay un director que está en Dragon Ball Super que estuvo en la saga clásica de Dragon Ball y Dragon Ball Z y todo lo demás derivado. Pero después hay mucha gente nueva, incluso hay gente que ha trabajado en Omega, que está trabajando allí en Dragon Ball Super. Y la ¿Pero qué calidad es tanto muy ha mejorado? relativa, porque hay capítulos donde la animación más o menos mejora bastante, y hay capítulos donde cae brutalmente. O sea, tenés un vaivén, lo que recuerda a lo que pasaba con Omega en su momento cuando salían en el TV Asahi. Tenías un capítulo más o menos bien animado, con un más o menos buen dibujo, y de pronto pasabas a algo totalmente opuesto. Y eso está pasando con Dragon Ball. De todas formas, no se parece a Dragon Ball Z, ¿eh? ¿Se puede decir porque- que Toei dio su brazo a torcer y trató de poner más dinero? ¿Se puede No. decir o no? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Tú los ves, Bueno. tú ves Dragon Ball Super y a mí la sensación que me da es que no tiene vida. Salvo fragmentos No hay más. esporádicos de algunos capítulos, no tiene vida. O sea, no te expresa emoción ver la lucha entre, yo qué sé, ahora va a luchar Goku contra un Vegeta líquido, que es una copia del Vegeta original que le ha absorbido todos los poderes. Realmente esa lucha es un homenaje a a Dragon Ball GT, cuando Baby absorbe a Vegeta, y a la saga de La Buu, Terminator. ¿sabes? Cuando Vegeta es poseído por Majin Buu, no, el otro, el Babidi, que incluso se revela por su orgullo, es decir, yo no recibo órdenes de nadie. Pues pasa lo mismo, pero sin espíritu, sin alma. pero mira, estamos hablando eso de para- Sensei, pero bueno. Eso para que lo entiendas, César, ahí en YouTube hay un vídeo donde te sale la comparativa de los animes de antes y de ahora, y te sale la introducción de los Thundercats antigua y de los Thundercats nuevos. Te pone en pantalla partida y para que lo veas la expresividad y lo que transmitían antes los animes y lo que transmiten ahora, ¿no? Que sí, tenían peor dibujo, sí, tenían peor coloreado, pero lo que era el trazo, la animación, es que estaba hecho con muchísimo más cariño, o sea, no tiene nada que ver. Si pasa lo mismo, por ejemplo, con Saint Seiya, y volviendo a lo que es la temática del podcast, tú ves, por ejemplo, yo he puesto escenas paralelas en algunas de nuestras ponencias donde aparece la saga de Ave Santuario, cuando intentan atravesar los espectros, la casa de Tauro,
que aparece a Yoria, tira un Lightning o un Plasma y pega un zarpazo a 5 de golpe, ves eso y ves algo de Soul of Gold donde se enfrenta a Frodi, y lo de Frodi, o sea, la escena de Soul of Gold no tiene vida. O sea, le falta profundidad, no te metes dentro de lo que es la escena. O sea, la ves diciendo, bueno, está bien, se pone la armadura divina, mola, bien, pero ves la otra escena y la otra escena dices, con 2 cojones. Antes tú sentías el daño de Seiya, ¿te acuerdas? Sí. Cuando le lanzaba el Lightning Plasma y le reventaba toda la sangre y el Cloud, tú sentías Lo que el pasa daño que, en a tu ver, propia carne. La gente tiene que entender que, a ver, la animación ha cambiado porque estamos hablando de que hay gente que busca los errores de la serie clásica para tratar de justificar la animación o la poca animación de las nuevas sagas de Senseiya. A ver, estamos hablando de un estilo de animación que ya no se utiliza, que es por celdas, y se hacía celda por celda, escena, podías tener en un minuto muchísimas celdas, o sea, celdas de animación. Y entonces este trabajo era totalmente artesanal. Trabajaban muchas personas por capítulo, por escenas de capítulos, donde lo controlaba el director general de animación, que en este caso era Shingo Araki, Michi Himeno. Estamos hablando de algo muchísimo más artesanal a algo mucho más, como dice Carlos, le falta vida, porque estamos hablando de que ahora trabajan menos gente que antes, trabajan bastantes personas igualmente en una animación, pero trabajan mucho menos que antes, donde hay mucho más tecnología para poder trabajar, es mucho más sencillo, más rápido, más a mano, digamos, del dibujante y del director de animación. Entonces, la gente no sabe dividir las épocas. Quiere comparar algo de la década de los 80 olvídate. con la animación de ahora. No estoy de acuerdo. Entonces, no estoy de acuerdo porque tú ves animes como One Punch Man o ves animes como Sword Art of Line. Watchmen, Ya, Carlos. sí, bueno, no te vayas, olvídate de Watch Punch Man, vale, olvídate de One Punch Man. Pero lo que pasa, Carlos, que visualiza ahí ves Sword Art Offline o Sword Art Online. He visto mucho de los animes modernos, Carlos, ya lo sé. Ahí hay presupuesto. Ahí lo que se nota es el presupuesto. Pero no se puede comparar la animación con la década de los 80. Ahí hay presupuesto, sí. La calidad de animación es indiscutible, pero es animación moderna. No podés compararlo con la década de los 80, no es lo mismo. Muchos directores de la actualidad quisieran tener el nivel que tenía Shingo Araki como director de animación. Muchos quisieran tenerlo. Ya, pero Porque eso es indiscutible. Tampoco puedes hacer un anime como es, por ejemplo, volviendo a reiterar, Soul of Gold vacío. No, es claro, porque ahí no hay presupuesto, no le importa nada. Claro. Contratan gente sin experiencia, el presupuesto por capítulo es bajo, el tiempo que se le da también es poco, en comparación a otros animes que se trabajan con mucho más tiempo de producción. Entonces es lo que uno ve. Un anime sin expresión, sin vida, como lo que estamos hablando. Es un éxito rotundo. Yo quisiera saber. Creo que cambien su estilo ahora de repente por lo que piden los fans, cuando Solo World lo ha petado. O sea, cuando ha batido el récord histórico del Crunchyroll este. En China, lo ha petado Bueno, en China. No, y en Estados Tampoco Unidos. es que tenga el mucho récord de anime. Pero, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la opinión de ustedes? Porque uno también podría debatir que también es la historia de que se está animando o la calidad también del argumento. Por ejemplo, después de lo que fue la saga Santuario de Hades, vino un bajón de calidad en la animación para el capítulo Infierno y Elíseos, pero está basado justamente en el argumento original de Masami Kurumada. Voy a poner la pregunta. O sea, obviamente la animación ya es más moderna, ya es más barata, y en comparación, por ejemplo, con Soul of Gold contra uno de los capítulos de Inferno de Sanseiya, ustedes se quedan como sea con Inferno. O sea, ¿les parece que les transmite más emoción a pesar de lo limitado de la animación? Lo que pasa que ahí lo que gana es el diseño, la mano del autor. Ahí vemos a Araki Pro todavía ahí trabajando. Lo que pasó con Inferno y con Elysium fue que después de los problemas que hubo con Overture, Toei decidió que el presupuesto tenía que bajar como sea. Y el como sea es como sea. O sea, había capítulos donde uno notaba que casi no había movimiento en los personajes. Sobre todo en el inicio, la parte final. Elysium fue brutalmente... O sea, ahí hubo un recorte de personal brutal. Y ahí es donde uno vio el bajón notable. Pero si uno compara, pone diseño de Inferno o Elysium contra Solos Gol, y bueno, Solos Gol sale perdiendo. Claro, Además, como el dibujo, coloreado era sí salen Dumakoshi, perdiendo. que era muy bueno también. ¿Cuál? El coloreado era Dumakoshi. El coloreado Sí. de Eliseo, aunque la animación es pésima, el coloreado es muy bueno. No, el coloreado y el Suyita. diseño de personaje estaba bien. Junio Pero el Suyita, tema es...
pero el tema está en el bajo presupuesto y el recorte de personal, y ahí se notó muchísimo. Otro más de los temas que sufre Senseiya por parte de Toei, porque muchas veces donde tiene que recortar, recorta, digamos, el presupuesto, no escatima en gasto, digamos, para recortar. Pero es que, vamos a ver, una de las maneras más fáciles de recortar presupuesto es simplificar el dibujo. Y no me refiero solo a los trazos, sino a la composición de la imagen. Ahí lo estaban comentando que antiguamente las imágenes eran mucho más complejas, se hacía perspectiva. Hoy en día la perspectiva simple y llanamente se reduce a poner hay más grande, hay más chico. Antes se hacía una perspectiva completa, todo estaba en perspectiva. Ahora ya no, ahora simplemente se pone un fondo y ese fondo se mete unas figuras más grandes y otras más chicas. Luego se simplifica el número de trazos. No es lo mismo como se hacía antes. Como se hacía antes, que se dibujaba todo manualmente. Ahora que simplemente se utiliza una serie de software que ayuda y facilita a la hora de animar los personajes. ¿Qué pasa? Que se simplifica la animación. Al simplificar la animación se baja el presupuesto. Simplificar la animación no me refiero a simplificar toda la animación, sino el movimiento de los personajes. Me estoy refiriendo a la animación en concepto literal, el movimiento de los personajes en la serie. Cuanto más plano, o sea, planos estáticos tú tengas en la serie, más barato te sale, porque es un solo frame. Ahora bien, si tú tienes que generar un movimiento, no es lo mismo que tú hagas un movimiento con 2000 celdas o fotogramas que tú lo hagas con 200. Evidentemente, el de 200 te va a salir infinitamente más barato. Y ahí es donde vamos ahora mismo. Por eso decía Carlos, no, es que hay animes muy bien. Sí, hay animes muy bien porque hay presupuesto y se puede hacer movimientos con muchos fotogramas. Pero en Senseiya no hay presupuesto, y como no hay presupuesto se hacen los movimientos con el mínimo de fotogramas posible. Es lo que se llama ley del mínimo esfuerzo. Nos la dieron con solo fall y nosotros no la hemos comido. Lo único que querían ellos con toda esta historia era vender figuras, y se han vendido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos también demostrando que nos comemos cualquier cosa, porque nos han bajado la pelea con esta serie y todos los fans de Senseiya le aplaudiendo, que no lo digo por nosotros, porque evidentemente el mercado chino está ahí y eso no tiene que ver con nosotros, pero que es decir, el fan es el que ha aplaudido ese movimiento de banda, y evidentemente ellos se han dado cuenta que no necesitan mejorar mucho más, porque si sacan algo que sea medianamente aceptable, pues el fandom del país que sea, pues lo va a aplaudir con las orejas. Entonces, bueno, señores, es lo que hay. A ver, hablando de lo que hablábamos, por ejemplo, con Dragon Ball y lo que se veía de Dragon Ball. Lo mejorcito que yo he visto, por ejemplo, de Toei en cuanto a animación y diseño, se da por unos OVAs que son de Digimon Tree, que es lo último que salió de esa saga de Digimon, que es como algo en homenaje a la primera temporada que tuvo Digimon hace varios años atrás. En formato OVA, evidentemente, pusieron un poco más de presupuesto y la verdad que es lo mejorcito que tiene Toei. Pero como dice Carlos, si uno agarra animes de otras compañías rivales, no solo One Punch Man, cualquiera de otros estudios que sacan animaciones muy importantes, y uno nota el presupuesto que hay encima de ese proyecto. ¿Qué es lo que Toei no quiere hacer? Evidentemente no lo quiere hacer ni con Senseiya, o sea, Senseiya está, diría, en la fila tal vez en un último lugar entre las franquicias grandes que tiene, no lo quiere hacer con Dragon Ball, que tal vez junto con One Piece es la franquicia dorada de Toei, tampoco lo quiere hacer. Entonces, bueno, es no donde estamos. Es que no le hace falta decir, ahora mismo Toei está produciendo series que se pueden decir series B, total, porque eso me recuerda a mí las películas, las producciones para televisión, cuando tú te ves, por ejemplo, una película de acción y te ves el submarino y te canta que eso tiene menos render que un dibujo de los 80, y dices tú, aquí es donde tú ves el presupuesto, una película cara, los renderizados y todo lo que es la animación 3D es épica, pero una película bajo presupuesto es para pegarse un tiro en una pierna. Y por eso normalmente suelen poner más secuencias de personas que de efectos digitales, porque una que le sale un huevo y dos que son tan malos que cantan inmediatamente. En estas series pasa exactamente lo mismo. Como no tienen presupuesto, ¿qué es lo que hacen? Cutrillo. Si tuvieran presupuesto tendríamos algo decente. No es por la tecnología. La tecnología ha ayudado a la animación, pero lo que pasa es que evidentemente si no hay un presupuesto detrás, pues la calidad de la serie baja muchísimo. No es por la técnica, es por el presupuesto. Exactamente, pero a lo que yo iba es el empeño de la gente de querer buscarle los errores, por ejemplo, a la saga clásica, no entendiendo el cambio generacional de lo que es la animación. Pero en su momento, la saga clásica, para lo que era la década de los 80, era una muy buena animación. No solo la de Senseiya, había otras de la época que estaban muy, pero muy bien, que hoy en día se las sigue considerando animaciones de primer nivel. A pesar de que, por supuesto, han envejecido en comparación a lo que hoy se puede hacer con presupuesto. Por eso te digo, cuando uno agarra otro estudio que no sea Toei,
va a encontrar el presupuesto en la animación. Y se nota mucho. Claro, pero una de las cosas que... yo es que me he encontrado ese caso que tú estás comentando, me lo he encontrado mucho. Y una de las cosas que ese argumento no se sostiene es que en aquella época no había medios, todo se hacía a mano. Evidentemente, cuando tú estás metiendo secuencias con, no sé, 3.000, 4.000 celdas, se te van a escapar errores. Claro que se te van a escapar errores. Pero es que hoy en día, con las técnicas digitales, Imperdonable. es imperdonable. Porque es que muchos de esos trabajos te lo hace la máquina. Y otros tantos, digamos que se pueden revisar más fácil, porque también tú has simplificado el dibujo. No es lo mismo una textura de la serie clásica con una textura de Soul of Gold. No tienen nada que ver una con la otra. Una perspectiva de la serie clásica con una perspectiva actual. Que se olvidaron en su época rostros, claro que se olvidaron rostros. Tenían 20.000 problemas, tenían plazos que marcar y todo se hacía de una manera mucho más complicada. Entonces no puede llegar una persona a decir que es que antes había errores. Claro que los había, pero es que lo imperdonable es ahora, no porque hayan errores, que los hay, que es imperdonable también, sino porque no se está invirtiendo lo que realmente necesitamos que se invierta. O sea, si quieren vender figuras, si quieren que se haga, digamos que fan de la serie, tienen que invertir en la serie un mínimo. O sea, es un mínimo, no es decir que es que relleno horas, no es rellenar horas, es hacer una serie que realmente atraiga. ¿Cómo consigues tu fan? Haciendo que tu producto sea bueno. Ahora, lo que no puedes hacer es vivir de tiempos pasados, de glorias pasadas, que es lo que están haciendo, y de toda la fama que sacaron anteriormente, exprimiendo una franquicia con un bajísimo presupuesto que se traduce en guiones que son para pegarse un tiro en una pierna y en dibujos que lo hace pues el hermano pequeño del niño de 7 años, que comentábamos cuando la época de Omega. O sea, es que es imperdonable. Y eso es lo que me da miedo, pensando de si se va hacer una animación de Next Dimension, que es lo que nos podríamos estar esperando, porque la verdad que si es el futuro de Next Dimension es la animación de Soul of Gold, preferiría que no lo hagan. Ahora, en contraste parece que a la película sí le pusieron presupuesto, ¿no? A la Legend of Sanctuary. Si ese presupuesto lo hubieran invertido en una nueva serie, hubiera sido mejor. Lo que pasa es que es lo que digo, Toei, tanto en películas como en OVAs, más o menos invierte en sus productos. Porque no es que en películas, en largometrajes o en OVAs, no se note que invierten en eso. Donde Toei flojea demasiado es animación para televisión y bueno, y streaming, bueno, ya lo vimos. No solo quedan OVAs en Next Dimension, entonces. No solo Solos Gol. Lo invitaría a que vean, por ejemplo, Sailor Moon Crystal. Los errores que ha tenido han sido brutales. Yo vi. Así sí, y no lo desconocen. Y no lo desconocen porque, por ejemplo, en las máquinas Pachinko finalmente se hizo una animación en 2D que era pues realmente espectacular, ¿no? O sea, por parte del estudio Araki. O sea, realmente las empresas saben... Pero el presupuesto de esos Pachinko era de Sancho, no era de Toei. Exactamente, o sea, lo que iba es que justamente no es algo que desconozcan las empresas japonesas, simplemente, pues como se ha venido diciendo aquí, Toei simplemente no tiene la voluntad de hacer esta inversión. Claro, porque no le hace falta. Se puede. Es que no le hace falta, es que lo que voy es que no le hace falta. O sea, como los fans respondemos porque somos fans de, digamos que muy fieles, pues no les hace falta. Ellos no necesitan hacer una gran serie para vender figuras. ¿Qué ha pasado con las Gold Cloud? Yo personalmente me parece impensable que te planteen un diseño completamente nuevo que, o sea, muchos de los que coleccionan las figuras ni siquiera les gusta. Te dicen, no, a mí es que no me gustan las armaduras. ¿Y por qué las coleccionan? Porque son los dorados. O sea, si coges una boñiga, un pasto, un pastel de vaca, ¿no? Para que decirlo finamente y evitar decir la palabra caca, una caca. Caca, vamos a decirlo con un sinónimo. Caca, culo, pedo, caca, ¿no? Exactamente. Una caca, le pones tú una caja con el símbolo del zodiaco y ya lo tenemos que comprar. Porque es una caca que te faltaría en el expositor. Bueno, estamos redundando ya en lo mismo, que hemos hablado ya en varias ocasiones. Está bien recordarlo, pero no hacemos más que darle vueltas. Me gustaría hacer una retrospectiva y hablar de estos primeros avances del próximo evento de Saint Seiya. Si hay alguna cosa que tengáis que destacar, o ponemos punto final aquí. Espero que en corto tiempo anuncien algo interesante, porque si no, es lo que digo, el evento me parece a mí que si no anuncian algo que realmente levante un poquito de interés, va a pasar sin pena.